Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de tu guión de vídeo, manteniendo el mismo estilo, tono y formato, pero con un contenido más profundo y extenso para alcanzar las 1600 palabras. Intro, el llamado del invierno turco ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La emoción me desborda. Hoy no solo vamos a viajar, sino que vamos a sumergirnos en un sueño, un romance blanco donde la nieve susurra historias de amor eterno. Nos escapamos a Turquía, pero no a la que se broncea bajo el sol veraniego, sino a la Turquía que se viste de gala con un manto níveo, a la Turquía que te envuelve en un abrazo cálido en medio del frío, a la Turquía que, créanme, les robará el corazón. ¿Listos para enamorarse? Yo sé que sí. Así que sin más preámbulos, preparen esa taza de té que reconforta el alma, busquen su manta favorita y acomódense para un recorrido virtual inolvidable, Romances Invernales de Turquía 2025. Vamos a explorar paisajes de ensueño que parecen sacados de un cuento de hadas, desentrañaremos leyendas apasionantes que palpitan bajo la nieve y, lo más importante, descubriremos por qué Turquía en invierno es el escenario perfecto para vivir una historia de amor de película, o al menos, para soñarla con todas las fuerzas del corazón. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero pedirles un pequeño favor que significaría mucho para mí. Si son nuevos en el canal y comparten mi pasión por explorar destinos recónditos, descubrir culturas fascinantes y maravillarse con lugares increíbles, no duden en suscribirse y activar la campanita. Así serán los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y aventuras que no querrán perderse. Ahora sí que comience la magia. Y para empezar este viaje los llevo directamente a Capadocia, un nombre que quizás ya resuene en sus oídos, pero que en invierno se convierte en algo completamente diferente. Imaginen esto, formaciones rocosas que desafían la lógica, las famosas chimeneas de hadas, ahora cubiertas de un manto blanco e inmaculado. El sol invernal, perezoso pero persistente, proyectando sombras largas y misteriosas sobre la nieve, creando un juego de luces y sombras que hipnotiza. Y por supuesto los globos aerostáticos, elevándose majestuosamente al amanecer, pintando el cielo con pinceladas de colores cálidos y vibrantes mientras la nieve brilla como diamantes abajo. ¿Se les ocurre un escenario más romántico? Capadocia, el nido de amor entre las chimeneas de hadas ***. Capadocia en invierno es sinónimo de intimidad, aventura y sobre todo, romance. Imaginen paseos a caballo por los valles nevados, explorando iglesias rupestres escondidas que guardan secretos milenarios, y degustando la deliciosa gastronomía local en acogedores restaurantes con chimenea, donde el fuego crepita y las risas llenan el aire. Y si quieren llevar su experiencia a otro nivel, ¿qué tal una noche en un hotel cueva de lujo, con jacuzzi privado y vistas panorámicas a este paisaje que parece sacado de un sueño? Pero Capadocia no es solo belleza visual, es un lugar que respira historias de amor, leyendas que se entrelazan con la piedra y la nieve. Cuenta la leyenda más popular que las chimeneas de hadas son, en realidad, amantes petrificados, condenados por los dioses por un amor prohibido. Se dice que si visitas Capadocia con tu pareja y besas una de estas formaciones rocosas al amanecer, su amor será eterno, un lazo indestructible que desafiará el tiempo y la distancia. ¿Se animan a poner a prueba la leyenda? Yo sin dudarlo lo haría. Estambul, un romance a orillas del Bósforo ***. Nuestro siguiente destino nos lleva a Estambul, la ciudad que abraza dos continentes, Europa y Asia, y que en invierno se viste de gala para recibir a los enamorados. Imaginen caminar por calles adoquinadas cubiertas de nieve, con los minaretes de las mezquitas recortándose contra un cielo invernal, a veces gris, a veces azul pálido. El sonido de las gaviotas danzando sobre el Bósforo, ese estrecho que une dos mundos, y el aroma embriagador del café turco recién hecho, impregnando el aire con una promesa de calidez. Estambul en invierno es una experiencia que despierta todos los sentidos. Pueden visitar la majestuosa Hagia Sofia, ahora mezquita, y maravillarse con su imponente arquitectura, un testimonio de siglos de historia y fe. Pasear por el Gran Bazar y el Bazar de las Especias, laberintos de colores y aromas donde pueden encontrar tesoros escondidos y degustar delicias locales que despertarán su paladar. Y por supuesto, no pueden perderse un crucero por el Bósforo, donde podrán admirar los palacios otomanos y las casas de madera tradicionales, ahora cubiertas de nieve, creando una estampa de postal. Pero Estambul también tiene un lado romántico que palpita en cada rincón. Imaginen una cena íntima en un restaurante con vistas al Bósforo iluminado,
disfrutando de la exquisita cocina turca tradicional y escuchando música en vivo que acaricia el alma. O perderse en las callejuelas de Beyoğlu, descubriendo pequeñas tiendas de antigüedades que guardan secretos del pasado y galerías de arte que exhiben la creatividad del presente. Y si buscan una experiencia aún más especial, ¿qué tal un baño turco tradicional en un hammam histórico, seguido de un masaje relajante que les renovará cuerpo y espíritu? En Estambul, las leyendas de amor también tienen su lugar, entrelazadas con la historia de la ciudad. Una de las más famosas es la de la Torre de Leandro, una pequeña torre blanca que se alza en medio del Bósforo, como un faro para los enamorados. La leyenda cuenta que Leandro, un joven valiente que vivía en la orilla asiática, nadaba cada noche a través del estrecho para encontrarse con su amada Hero, una sacerdotisa de Afrodita que vivía en la torre. Hero encendía una antorcha cada noche para guiar a Leandro en la oscuridad. Pero una noche una tormenta furiosa apagó la antorcha y Leandro, desorientado, se ahogó en las frías aguas del Bósforo. Hero, al descubrir la tragedia, se lanzó al mar, uniéndose a su amado en la muerte. Hoy en día, la Torre de Leandro es un símbolo del amor eterno, la devoción inquebrantable y el sacrificio por amor. *** Kars, un refugio de amor en la Anatolia profunda ***. Ahora vamos a alejarnos del bullicio de las grandes ciudades y adentrarnos en el corazón de Anatolia, a la región de Kars. Aquí el invierno es sinónimo de aventura, paisajes impresionantes y una conexión profunda con la naturaleza. Imaginen extensas llanuras cubiertas de nieve que se extienden hasta donde alcanza la vista, montañas majestuosas que se alzan como guardianes silenciosos, y pueblos remotos donde el tiempo parece haberse detenido, conservando tradiciones ancestrales. Kars en invierno es un paraíso para los amantes de la naturaleza, los aventureros y aquellos que buscan un escape del estrés de la vida moderna. Pueden esquiar en Sarıkamış, una de las mejores estaciones de esquí de Turquía, famosa por su nieve de alta calidad y sus pistas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Visitar el lago Zildir, el segundo lago más grande de Anatolia Oriental, y disfrutar de paseos en trineo tirados por caballos sobre la superficie congelada, una experiencia única que les transportará a otro mundo. Y explorar la antigua ciudad de Ani, una ciudad fantasma medieval con impresionantes ruinas armenias, iglesias abandonadas y una atmósfera misteriosa y evocadora que despertará su imaginación. Pero Kars también tiene un encanto especial para las parejas que buscan un refugio romántico lejos de las multitudes. Imaginen alojarse en una casa de huéspedes tradicional, con una chimenea crepitante que calienta el ambiente y vistas panorámicas a las montañas nevadas, donde podrán disfrutar de la tranquilidad y la belleza del paisaje. Degustar la hospitalidad local, probando la deliciosa cocina de la región, como el queso casar, el ganso asado y el *angel*, una especie de pasta rellena de carne. Y por la noche contemplar las estrellas en un cielo claro y frío, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, un espectáculo impresionante que les dejará sin aliento. En Kars las historias de amor son más sencillas y auténticas, arraigadas en la vida rural y la conexión con la tierra. Se cuentan historias de jóvenes pastores que se enamoran en los campos nevados, cuidando de sus rebaños y compartiendo sueños bajo el cielo estrellado. De familias que se unen alrededor de una chimenea durante las largas noches de invierno, compartiendo historias y fortaleciendo lazos. Y de amistades que se forjan en la adversidad, demostrando que el amor y la solidaridad pueden superar cualquier obstáculo. Kars es un lugar donde el amor se vive de manera simple y genuina, sin artificios ni pretensiones. ***Bursa, un romance histórico a los pies de Uludağ ***. Finalmente nuestro último destino nos lleva a Bursa, una ciudad histórica situada a los pies del monte Uludağ, una montaña majestuosa que se alza como un telón de fondo impresionante. Bursa fue la primera capital del Imperio Otomano y conserva un rico patrimonio cultural y arquitectónico, testimonio de su glorioso pasado. En invierno, la ciudad se cubre de nieve y se transforma en un destino romántico y encantador, donde la historia y la naturaleza se combinan para crear una experiencia inolvidable. Pueden esquiar en Uludağ, la estación de esquí más popular de Turquía, con pistas para todos los niveles y una amplia variedad de actividades de après-ski, como restaurantes, bares y tiendas. Visitar la Gran Mezquita, un impresionante ejemplo de arquitectura otomana temprana, con sus 20 cúpulas y su interior ricamente decorado. Y pasear por el Bazar de la Seda, un laberinto de tiendas donde pueden encontrar tejidos de seda de alta calidad, alfombras, joyería y otros productos artesanales, perfectos para llevarse un recuerdo de su viaje.
Pero Bursa también ofrece experiencias románticas que les permitirán conectar con la historia y la cultura de la ciudad. Imaginen disfrutar de un baño termal en uno de los muchos baños turcos históricos de la ciudad, donde podrán relajarse y rejuvenecer en aguas termales ricas en minerales, seguidas de un masaje relajante que les liberará de toda tensión. Cenar en un restaurante con vistas a la ciudad iluminada, disfrutando de la deliciosa cocina turca y de la música tradicional en vivo, creando una atmósfera mágica e inolvidable. Y pasear por el Parque Kultur, un parque con jardines bien cuidados, fuentes, esculturas y estanques, ideal para un paseo romántico de la mano, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del entorno. En Bursa las leyendas de amor se entrelazan con la historia de la ciudad, creando un tapiz rico y fascinante. Se cuenta la historia de Orangazí, el segundo sultán otomano, que se enamoró de Nilüfer Hatun, una princesa bizantina de gran belleza e inteligencia. Orangazí la secuestró y la llevó a Bursa, donde se casaron y vivieron felices para siempre. Nilüfer Hatun se convirtió en una figura importante en la historia otomana y es recordada por su belleza, inteligencia, caridad y por su influencia en la arquitectura y la cultura de la ciudad. *** Despedida, el amor espera en Turquía ***. Y con este último destino, Bursa, llegamos al final de nuestro viaje virtual por los romances invernales de Turquía 2025. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que se hayan enamorado, aunque sea un poquito, de este país mágico. Hemos explorado Capadocia y sus chimeneas de hadas, Estambul y sus leyendas de amor, Kars y sus paisajes nevados, y Bursa y su rica historia. Hemos descubierto que Turquía en invierno es un destino romántico, aventurero y lleno de encanto, que ofrece experiencias únicas para parejas que buscan conectar, celebrar su amor y crear recuerdos inolvidables. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya inspirado a planificar su propia escapada romántica a Turquía en invierno. Y si ya han visitado Turquía en esta época del año, me encantaría que compartieran sus experiencias en los comentarios. ¿Cuál fue su lugar favorito? ¿Qué historia de amor les inspiró más? ¿Qué consejo le darían a otras parejas que estén planeando un viaje a Turquía en invierno? Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más aventuras planeadas para ustedes. Así que eso es todo por hoy. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe siempre. Que encuentren su propia historia de amor en cada rincón del mundo, y que la magia de Turquía en invierno les inspire a vivirla con pasión y alegría. Adiós.